Pues la exposición fotográfica en realidad lo que haces es un recorrido por la historia de Aragón, ¿no? Porque en realidad las fotografías no hay de Zaragoza solamente, hay de Zaragoza, mucho de Huesca, bastante de Teruel, incluso hay de Valencia, de las inundaciones de los años 50 creo que fueron. La verdad es que en 4 años yo creo que se han conseguido 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es ser reconocidos como la televisión de todos los aragoneses y conseguir una cuota de pantalla de un 9,5%, que es una cifra francamente interesante. Segundo, estar vinculados a las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la televisión. Y tercero, tener presencia en foros nacionales e internacionales, siempre con producciones o coproducciones vinculadas normalmente a temas culturales y a personajes históricos de la comunidad autónoma. Hoy, cuando estamos en 2010, cuando hablamos de la alta definición, cuando hablamos de la TDT, de la de televisión en 3 dimensiones, Aragón Televisión está ahí, a la cabeza de todo ese proceso, con el aprecio de los ciudadanos aragoneses que la respaldan día a día el quehacer de unos excelentes profesionales, con una audiencia espléndida, por lo que podemos estar muy satisfechos.